Vamos a la palabra para esta hora. Y se nos está diciendo desde el 31 de diciembre, cerrando el año, que estamos en el año de la visión perfecta. En este año 2020 es el año de la visión perfecta. Y esto, cuando hablo de la visión perfecta, no tiene nada que ver con los ojos, no tiene nada que ver con lo que pueda enfocar desde lo lejos o lo cerca. No estamos hablando de esa visión. Estamos hablando de una forma diferente. Estamos hablando de cómo nosotros, como iglesia de Cristo, vamos a ver el mundo para este tiempo. Y cuando estamos hablando de esa visión perfecta, dejarle en su corazón que se necesita que haya una obediencia en el Hijo de Dios, para que se pueda clarificar, para que se pueda ver la visión que de antemano Dios ya colocó en cada uno de nosotros. Ese es el lema que hoy se le agrega al lema general que tenemos en nuestra iglesia, Centro Cristiano. Y el lema que se le agrega es más visión perfecta. Y estoy convencido que el año 2020, que es un año donde se comienza una década, se terminó una y comenzamos una, es un año y es una década de visión perfecta. Pero ¿cómo hacemos para capturarla? ¿Cómo hacemos para verla, pastor? Voy a explicar algunos puntos más adelante de cómo hacerlo. Pero recordar que cuando obedecemos, estamos viendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice Pablo en Romanos. Y que va a ser importante para que en el año 2020 podamos conseguir la visión perfecta. No se consigue por tus méritos, no se consigue por tu intelecto, no se consigue por cuánto puedas esforzarte. Se consigue cuando entramos en la dinámica de obedecer a ella, la palabra, y poder, a través de la obediencia, ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, y como dice Pablo, que es buena, agradable y perfecta. El proverbista nos habla en el capítulo 29 y en el versículo 18 en la NBI nos dice: donde no hay visión, ¿qué pasa? El pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y creo que nuestra iglesia, Centro Cristiano, tiene una visión muy clara y tiene una misión que por sí está pegada a la entrada. Y sé que usted la ha leído y se la sabe. Tenemos o somos una iglesia representativa dentro del municipio, el departamento, dentro del país y dentro del continente. ¿Por qué? Porque hay una visión. Pero aquí el escritor me dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y yo no quiero que eso suceda para cada uno de ustedes como individuos dentro de una sociedad. En tu corazón hay promesas, en tu corazón hay palabras del Señor, y dentro de tu corazón hay una visión clara. Pero ¿cómo hago, pastor, para que esa visión que se está hablando, que es perfecta, pueda canalizar mi interior, pueda canalizar mi vida en estos meses que hacen falta del año? Estamos comenzando un año 2020. Hoy es el día 12. Nos queda una buena cantidad para poder visualizar la visión perfecta que quiere Dios para su iglesia. Pero aquí el proverbista me está diciendo: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y eso es claro. Pero dice la escritura: dichosos los obedientes a la ley. Y estoy al frente de hombres y mujeres obedientes a la palabra. Y por causa de la obediencia se va a visualizar la visión perfecta para tu vida y para los tuyos. Pero nótese que hay un aderezo en la palabra. Allí, como dice nuestro pastor, hay una perla que posiblemente, si la miramos, no la queremos desarrollar. Y es la obediencia.
Va a ser un baluarte importante en el camino de estos meses o de estos días o semanas del año 2020, para que la visión perfecta se pueda visualizar tal como quiere Dios en cada uno de nosotros. Ahí está la palabra. He titulado la enseñanza para esta mañana: Senderos de una visión perfecta. ¿Qué es un sendero? Es un camino, es un derrotero. Senderos que nos van a llevar a poder visualizar, a poder tener esa visión perfecta. Senderos de una visión perfecta. Un sendero, como lo dije, es un camino. Y hoy estamos iniciando el camino 2020, con 12 días ya gastados con el de hoy. Pero hay un camino largo por recorrer. Hay camino largo por recorrer. Nos quedan más de 300 días para poder visualizar la visión perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Hay camino todavía, hijo. Hay camino todavía, hija. No importa en lo que ya esté caminando, cómo esté caminando. Lo importante es que hay camino. Hay sendero abierto. Pero nos dice que estos senderos, si los hacemos en una obediencia, nos van a mostrar una visión. Y la visión no es de cualquier calibre, es una visión perfecta. Y yo estoy creyéndolo como nunca. Y te invito a que lo creas. Te invito a que vivas la palabra, que la sienta. Anoche estábamos en el cierre de la convención de los jóvenes y me sorprende el adorador, este joven brasilero, tal es Roberto, con un derroche de alabanza como nunca he visto en un salmista. 2 horas sin parar, y eso porque lo mandaron a parar. 2 horas adorando a Dios de una forma extraordinaria, yo podría decir extravagante. Una voz fenomenal. No escatimó absolutamente nada para adorar al Señor y dejar que la iglesia lo adorara. Hasta el pastor lo invitó al final a que adorara con él. Cuando yo veo esta calidad de persona, estoy viendo una persona que está caminando por un sendero para buscar una visión perfecta. Que todo lo que hagamos agrade a Dios. Y que lo que usted está haciendo hoy, a 12 días del año 2020, y usted sabe que no está agradando a Dios, pare. Porque te va a quitar la visión perfecta de lo que Dios quiere. ¿Qué es una visión? Podemos tener muchos conceptos de lo que es una visión, pero yo tengo esta. Es la relación del desarrollo perpetuo que Dios quiere cumplir a través del llamado. Es la revelación, oído, es la revelación del desarrollo perpetuo que Dios quiere cumplir a través del llamado que ya te hizo. Dicho de otra forma, de lo que es visión, es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el espíritu de tu vida. Nótese que estoy colocando las 2 dimensiones acá, lo terrenal y lo espiritual. Es el desarrollo terrenal, porque la visión perfecta se va a desarrollar aquí. ¿Sí? Es el desarrollo terrenal de los propósitos que de antemano son eternos. Vienen con un ADN eterno. El desarrollo que tú vas a hacer de la visión perfecta aquí viene con un aderezo, viene con un propósito eterno que ya existe en tu espíritu de vida. Esto lo puedo desarrollar como una visión. El desarrollo, la revelación, ¿sí?, que Dios de antemano quiere que se haga en cada uno de nosotros. El problema que yo veo acá es que si no se entiende la visión, y podemos caer en no entenderla, podemos caminar al lado de ella y como los que iban camino de Emaús no sabían que era Él. Y muchas veces vamos a caminar al lado de la visión, vamos a dormir con la visión, vamos a comer con la visión y no la vamos a entender. ¿Qué pasa? Si no se entiende la visión, se va a perder el enfoque, se va a perder la fuerza,
se va a perder la forma y se va a perder la estructura. Dios ha anhelado que en ti haya un enfoque, que en ti haya fuerza, que en ti haya una forma y que en ti haya una estructura. Pero cuando no entendemos la visión perfecta de Dios, no vamos a quedar en el sendero, en el camino que estamos tomando para este año 2020. Y terminamos desenfocados, terminamos sin fuerzas, terminamos sin una forma y terminamos sin una estructura. La adoración que acabas de interpretar decía: déjalo que entre en mi casa y que mueva toda estructura. Ya la estructura Él la hizo, ya la estructura te la dio. La misma palabra del Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay una estructura para que fructifiques, para que multipliques, para que llenes, para que sometas y para que domines. Hay una estructura, hay un enfoque, ya todo está ahí. Ahora yo necesito canalizar la visión, hacerla mía para este 2020. ¿Qué pasa acá? La visión es perfecta y creo que usted la tiene clara con lo que le estoy hablando en esta mañana. Se me viene a memoria la vida de Josué y de Caleb. Ustedes conocen la historia de los 12 espías. Había una visión, había una palabra que se estaba trazando y los mandan a la gran comisión de ir a mirar la que iba a ser la tierra prometida, Canaán. Y usted conoce la historia y no me quiero enfrascar aquí en la historia, solamente lo traigo a colación para mostrar cuántos podemos caminar este año o cuántos años has caminado en una visión, que por sí este año cumplimos 45 años del Centro Cristiano en Cúcuta. Unos tenemos más, otros tenemos menos, pero cada uno estamos involucrados en esta visión. ¿Y cuántos hemos caminado en la visión y no la conocemos? Josué y Caleb fueron comisionados con 10 más. Y cuando vienen al reporte, ellos los dos estaban hablando otro idioma, los otros 10. Fueron y miraron. Y cuando llegaron, y ustedes conocen la historia, las noticias eran nefastas, eran terribles de los 10. Hay gigantes. Y era un pánico que había cundido su espíritu. Y posiblemente vas a caminar el año 2020 con pánico, con susto y con miedo. Pero yo te quiero recordar que hay una visión perfecta que Dios ya te dio de antemano. Pero tienes que mirar las cosas como si fuesen. La palabra lo dice: llame las cosas que no son como si fuesen y serán hechas en el Espíritu. Estos hombres trajeron una noticia diferente a los 10 y hablaban de frutas silvestres inmensas como las uvas. De por sí habían traído un ramillete. Y sí, ellos también vieron lo malo, los gigantes, pero ellos le tenían un concepto diferente. Eso no los comemos. No se dejaron dominar. ¿Y qué estoy diciendo acá? La visión es perfecta, pero si no la entendemos, si no nos untamos de ella, perdemos el enfoque, la forma, la fuerza y la estructura a la cual ya está diseñada para ti. Comenzamos a ser personas tóxicas de una visión que ya es perfecta y comenzamos a dañarla en el recorrido. Y usted me puede hablar de circunstancias que está viviendo. Y yo le voy a decir en esta mañana que las circunstancias de la vida no pueden ser excusas para no tener camino de visión perfecta. Porque usted ya me puede estar enumerando una cantidad de circunstancias que con 12 días del año ya puede estar hablando. El pastor ayer en su exposición hablaba de esto. Hay gente que estamos a 12 días de un año nuevo y ya están hablando barbaridades, ya están hablando con excusas, ya están hablando con miedos. Ya están hablando con desesperanza, ya están hablando con agotamiento y van 12 días. ¿Cómo será cuando vayan 6 meses? Las circunstancias a las cuales puede estar viviendo, porque no las voy a quitar, usted me puede dar una explicación muy magistral de lo que está aconteciendo en su vida, ¿sí? Y yo no es que las vaya a quitar,
pero esas circunstancias de la vida no pueden ser excusas para no tener camino de visión perfecta. No puede ser excusa lo que hoy estás viviendo. ¿Qué? ¿Una tragedia sentimental? ¿Una partida de un ser querido? ¿Una derrota financiera? ¿Una depresión? Numere la que usted quiera. Y esa que usted tiene hoy no es excusa para caminar en visión perfecta. ¿Lo estoy colocando duro? No, fácil. Fácil. Por eso le estoy diciendo, dejamos un año a la cual nos limpiamos y queremos un año nuevo. Hicimos nuestro propósito en la agenda planificadora, escribimos lo que anhelamos, desechamos lo que no sirve y bueno, hicimos una cantidad de cosas para que este año 2020 la visión sea perfecta, pero posiblemente se filtraron algunos aspectos tóxicos que en el 19 estaban a la luz y que pasaron la barrera, pasaron la frontera, el límite y que se agregaron ahora. Esas son circunstancias negativas que tenemos hoy, pero tengo que enfrentarlas. Josué y Caleb también vieron los gigantes, pero ellos tenían la mirada en una visión grande, no en la pequeña. Aun siendo los gigantes grandes físicamente, tangibles, eran grandes. Ellos también estaban viendo los frutos silvestres que eran grandes, que podían producir alimento para su pueblo que viene en el desierto. No se deje achicopalar por las circunstancias que hoy puedes estar viviendo, X o Y. No deje que te ahoguen, que te inunden en la visión perfecta de Dios. ¿O será que no es más grande la palabra que las circunstancias que vive hoy? La palabra de Dios es mucho más grande. La palabra sana, la palabra restaura, la palabra cicatriza, la palabra disciplina, la palabra corrige, la palabra enmienda, la palabra otra vez coloca a caminar por el sendero. Y lo que estás viviendo hoy, la palabra lo puede curar. Y te voy a decir algo que de pronto te puede mover el piso. Dios, tu Padre y mi Padre, el creador de los cielos y de la tierra, prepara circunstancias precisas para que se desarrollen visiones perfectas dentro de ti. ¿Cómo le parece? Tu papá y mi papá prepara circunstancias, oído, precisas, como el reloj suizo. Precisa. Y si hoy tienes un problema, una circunstancia, oído, entre comillas, negativa, déjeme decirles que si has caminado en obediencia, Dios la preparó para algo bueno. No suena bonito, ¿verdad que no? Pero cuando aprendemos a interpretar la palabra y a vivirla en obediencia, es bueno. Una circunstancia que para el mundo es negativa, la muerte de un hijo es bueno. ¿Será que estamos preparados para enterrar un hijo? ¿Estamos preparados para una separación de matrimonio? ¿Estamos preparados para una quiebra económica, financiera? ¿Estamos preparados para una depresión de nervios? ¿Verdad que no? Pero aún por encima, si esa circunstancia hoy está viviéndola, Dios, tu Padre y mi Padre, la hace precisa para que se desarrolle a través de esa circunstancia la visión perfecta dentro de ti. No nos gusta, ¿verdad que no? Nos gusta la algarabía, la francachela, nos deleita que estemos bien todos los días, que nos levantemos con pie derecho. Eso es lo que nos deleita. Y que todo nos salga color de rosa. Pero cuando tenemos una circunstancia adversa, que para un cristiano no hay circunstancias adversas, ni hay circunstancias negativas, la hacemos negativa, que es otra cosa, por nuestro pensamiento que está incrustado en el mundo. Pero cuando mi voluntad está basada en la voluntad de Dios, dice que todo es bueno, agradable y perfecto. ¿O qué me dice la palabra de Romanos 8:28, que usted se la conoce? Y si quiere me acompaña por un momento a ella. Usted se conoce la palabra, es muy usada para predicarla, pero la traigo para refrescarle esta parte que estoy hablando. 8:28 dice: ahora bien,
sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ojo con lo que está hablando ahí el escritor. Ahora bien, sabemos que Dios, tu Padre y mi Padre, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito de visión perfecta. Uy, esa palabra te tumba cualquier circunstancia que esté viviendo hoy, cualquiera que esté viviendo hoy. Y tenemos que aprender a interpretar la palabra. Pero sigue diciendo el escritor, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya nos comisionó, ya hay una comisión dentro de ti, dentro de mí. Y la comisión es que podamos caminar por los senderos hacia una visión perfecta que Dios anhela. Pastor, pero es que mi vida no ha sido perfecta. ¿Y si yo le digo que sí? ¿Usted me cree? Si usted está en Cristo y ha caminado en Cristo estos años, no sé cuántos años tiene de ser cristiano, pero los años que tú tienes de ser cristiano, oído, cristiano, un antes y un después, las cosas viejas pasaron, pero hoy son todas nuevas en Cristo, dice la palabra de Pablo. Las cosas pasadas yo no estoy recordando, estoy recordando el presente que Dios te dio. Y el presente que Dios te dio es que tú eres redimida por la sangre de Cristo. Tú eres salva. Y que la gracia y la misericordia reposa sobre ti. Eso me dice la palabra de mí y de ti. Si estamos en esa línea, si estamos viviendo ese momento difícil, lo que está viviendo es perfecto en Dios. Pero yo tengo que mirar la parte buena a eso que se dice que estoy viviendo y que estoy pasando mal. Búsquele la parte buena. Como dicen en el refrán popular, búscale la comba al palo. Y no te pongas a llorar por lo que estás viendo de antemano. Recuerde que dentro de esas circunstancias que aparentemente para el mundo es negativa, para Dios es perfecta. Y que de esa oportunidad Dios va a aprovecharla para glorificarse. Y que a través de la glorificación que Él hace en ti, a través de esa circunstancia, entre comillas, negativa, tú vas a lograr poder ver la visión perfecta de Dios. Si Dios no permite que eso suceda, tú no vas a ver la visión perfecta. Dios necesita muchas veces llevarnos a las circunstancias para el mundo negativas, que ahora entiendo que en Cristo no son negativas. Es un baluarte que Dios nos permite poder dimensionar para poder ver lo sobrenatural de Dios. La dimensión perfecta, y agrábesela hoy, grábeselo. La dimensión perfecta no se puede ver ni sentir en lo natural. Solamente se percibe cuando vivimos en lo sobrenatural de Dios. Solamente es en lo sobrenatural, porque si no todo el mundo la viviera. Si no todo el mundo la viviera. Y la visión perfecta tiene que ser un desafío diario. Hoy nos levantamos con un desafío de verla, de anhelarla, de desearla. Y sin retos, la visión no se vuelve pasión. Hoy es un reto. Hoy es un desafío. Y recuerde que dentro de ese desafío tienen que haber retos para que la visión se vuelva una pasión. Y usted sé que es un visionario. Y si eres un visionario influyente como los jóvenes, se tiene que apasionar por la visión que Dios te dio. ¿Cuál? Yo no sé, yo conozco la mía, pero yo sé que hay una en ti. Entiendo que la visión es un panorama claro, mental desde luego, y lleno de muchas habilidades que Dios nos va desarrollando. ¿Para qué? Para poder ver lo que aún no se ve con los ojos naturales. Esto es tremendo. Esto me mueve a mí el piso.
y tomé una frase de la palabra profética de este año del pastor, nuestro pastor misionero José Satirio. Está dentro del formato que ya están dando para traer las iglesias. A partir de mañana va a reposar en la cartelera y la subrayé con marcador. Y dice que la obediencia es una manifestación de fe. Me encantó esa palabra y me encantó tanto que quedó escrita ahí en la palabra profética que se vende. La obediencia es una manifestación de fe y comencé hablando sobre la obediencia al principio. ¿Qué pasa? Cuando yo obedezco, se manifiesta la fe. Y acabé de decir que la visión perfecta no se puede ver en lo natural, se tiene que ver en lo sobrenatural. Quiere decir que si tú desarrollas la fe por causa de la obediencia, vas a clarificar lo que es una visión perfecta en Dios. ¿La fe viene por qué? ¿Y por qué la oyes? Porque la está obedeciendo. Obedezco, oigo y viene. Y se produce una fe férrea que me lleva a experimentar lo sobrenatural de Dios. Hebreos habla de la fe, dice que la fe, ¿qué es? La certeza de qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que usted todavía en el 2020 no está viendo, pero sí está anhelando. La estamos creyendo. ¿Y cómo se llama eso? Fe. ¿Y cómo hago para que lo que estoy anhelando, estoy creyendo, se produzca y sea visible? Desarrollándola, poniéndole patines, poniéndole ruedas, ¿sí? Viviendo el día a día, que sí se puede. Por muy grande que sean las circunstancias, recuerde que hay un día nuevo y hay una misericordia nueva. Aunque la noche haya sido extensa, hay una nueva mañana. Y necesitamos caminar en ese sentir. Quiero hablar rápidamente de algunos aspectos para tener senderos de una visión perfecta. Número 1, pero quiero llevarlos antes de comenzar a desarrollar los aspectos para tener un sendero o tener senderos a una visión perfecta. Quiero llevarlos a una historia bíblica, porque no hablo por hablar, lo dejo fundamentado bajo la palabra. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, por favor, capítulo 13, versículo 14, y leemos hasta el 18. Mire lo que dice allí en esta historia, usted la conoce, es la unión que había entre Abraham y Lot, y ya aquí se comienza a hablar de la separación que Dios permite que se haga. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Manred. Allí erigió un altar al Señor. Tomo estos versículos para dejarte algunos aspectos importantes que hay en ella, la palabra, en tu corazón, para que podamos deslumbrar cuáles son los caminos o cuál es el sendero que me puede llevar a una visión perfecta. Pudiera enumerar una cantidad de aspectos que son importantes para poder caminar por ese sendero y llegar a una visión perfecta. Solamente tomo 3 que están registrados ahí en la escritura y los voy a dejar plasmados en tu corazón para que los analice con más detenimiento en tu casa a través de la palabra. La historia no la quiero desarrollar mucho, usted la conoce, cómo Dios hace que estos dos hombres, tanto Abraham como su familiar Lot, se separen. Caminaron por un tiempo, pero llegó un tiempo en que tienen que abrirse.
Y le dice a Abraham, si tú tomas la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú tomas la izquierda, yo me voy a la derecha. Lo más importante en este momento de la historia a la cual me quiero referir es que ellos tenían que abrirse. Y habrán muchos logs para el 2020 que tiene que abrir, que tiene que dejarlos que se vayan por otro lado, si quiere que tu visión sea perfecta, desde luego. Y aquí quiero mostrar algunos aspectos importantes para que el sendero o el camino de tu visión sea perfecta. Número uno, a los que les gusta anotar los puntos, necesitamos saber a dónde estoy parado. Y el problema es que a muchos de los que estamos hoy aquí, cualquier bus nos sirve. Y déjame decirle algo, amada iglesia del Señor, todo bus no te sirve. La escritura que acabo de leer en el versículo 14, en la parte A, me está hablando y dice: después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. En pocas palabras le está diciendo: Abraham, levántate. ¿A dónde estás, Abraham? Ya se separó de su familiar, ya se fue. Ahora levántate. Y en pocas palabras le está diciendo al Señor: ¿a dónde estás parado? Y esa pregunta que posiblemente Dios se la hizo a Abraham, yo se la hago hoy a la iglesia. Estamos en el día 12. ¿A dónde estás parado? ¿A dónde estás parada hoy? Son 12 días que van del año. ¿A dónde estás parado hoy? La visión tiene que definir su posición presente. Tiene que definirla. Antes, mucho antes de ir a diseñar tu futuro. Muchos están anhelando algo para el trimestre y creo que ya lo escribieron en su agenda. Muchos están anhelando algo para el semestre. Muchos están anhelando algo para octubre, noviembre o finalizar el año. Y no es malo que lo esté haciendo, pero pregunto: ¿a dónde estás parado hoy? Y es importante saberlo. Y tengo una frase en común que he dicho y le digo a algunos de los líderes o a las personas que llegan por primera vez a la iglesia: ¿de a dónde viene? ¿A dónde estás? ¿Y para dónde vas? Si yo puedo canalizar esas tres frases en mi corazón, puedo saber a dónde estoy parado hoy. Y muchas veces cometemos errores que vienen caminando generacionalmente, porque no sabemos de dónde venimos ni sabemos a dónde estamos. Y hermana, ¿qué va a hacer este año? Lo que salga, pastor. Ya tiene que tener definido un horizonte. Abraham se separa, Dios lo trae y le dice, después que Lot se separó, dice: Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Levántala, párate. Y yo colocaba en mi punto: ¿a dónde estás parado? Necesitas saberlo. Pero para poder saberlo, yo tengo que dimensionar de a dónde vengo. Yo tengo que saber cuál bolita de nieve se ha venido creciendo en los años generacionales de mi familia, para que esa bolita de nieve que comenzó muy pequeña y que hoy es una manifestación espiritual grande, negativa para mi casa, a mí no me cunda. Por eso yo necesito saber a dónde estoy parado, con quién estoy haciendo alianzas, cuáles son mis compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, de vecindario, cuál es, la compañera que Dios me va a dar para mi vida, para los jóvenes. No es cualquiera que me llegue, no. Si yo estoy bien parado, aprenderé a definir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Pero por qué, pastor? Porque he aprendido a obedecer la palabra. Si la palabra no se obedece, vas a estar mal parado siempre. Y Dios necesita para este 2020, para que la visión sea perfecta, que aprendas a estar parado y firme en lo que Dios está hablando. Abraham la tenía clara. Pero no solamente es estar bien parado. Segundo aspecto para tener sendero de una visión perfecta. Número 2, tengo que expandir
los límites mentales. No puedo, no soy capaz, quién sabe, a lo mejor, tal vez, no. Expanda, amplíe los límites mentales. La misma escritura en el versículo 14, en la parte B, dice: y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Lo estaba llevando a dimensionar lo que acababa de tomar. Y usted acaba de tomar un año 2020 que Dios, por la misericordia y por la gracia, te dio, porque podía estar bajo tierra. Pero Él te dio un año más para que te aprendas a parar como hijo de Dios donde Él te está colocando hoy, y para que a través de esa localidad, a través de ese lugar, aprendas a expandir los límites mentales. Dios no es un Dios pequeño, Dios es un Dios grande. Pero si no entendemos la expansión, nos vamos a quedar con lo mismo del año 2019, que muchos vienen arrastrando pequeñeces por años generacionales. Porque así lo vivió mi mamá, así lo vivió mi papá, así lo vivieron mis ancestros y así lo vivo yo. ¿Y quién dijo que tenías que vivirlo igual? ¿Quién dijo? Y es que en la casita, y es que en el... No. Aprendamos a expandir límites mentales. El versículo 15 dice: yo te daré a ti y a tu descendencia para que siempre, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Ojo, porque estoy hablando palabra. ¿Qué estás mirando hoy? ¿Y cómo lo estás mirando? ¿Con pequeñeces? No tienes a un Dios limitado. El que te hizo no se limita, es ilimitado. No tiene caducidad. Tu Padre no tiene caducidad. ¿Por qué no expandes? ¿Por qué no levantas la estaca y la expande? ¿Cuál es el miedo? Dígame, ¿cuál es el miedo? Y yo te digo cuál es tu Dios. ¿Cuál es tu miedo hoy? La misma escritura allí referencia en el versículo 16: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Mire la palabra que le está dando Dios a un hombre que de por sí quedó en la escritura como el padre de ¿qué? De la fe. Aprendió a interpretar los tiempos de Dios. Hasta el día no han podido contar cuánto es la descendencia de Abraham. No han podido contarla. ¿Y cuántos años han pasado? Muchos. Muchos han pasado. La expansión nos lleva ¿a qué? A poseer crecimiento. Y la multiplicación nos lleva a lugares de influencia. Y tenga claro eso hoy. Se lo repito. La expansión, cuando tú la dejas entrar aquí en tu mente, nos va a llevar a poseer crecimiento. Y la multiplicación nos llevará a lugares de influencia que tú nunca pensaste poder estar. Todo a cuenta de obedecer una palabra, de creerla. Es que cuando la palabra sale en lo sobrenatural. La palabra sale como un rema, que en el momento dice que eso parece loco. Dígame una cosa, en el momento en que le suelta la palabra a Dios a Abraham, ¿no es una palabra loca? Un hombre que acaba de dejar su pueblo, su tierra, sus costumbres, todo, y está como un nómada por el desierto con una carpa para arriba y para abajo, y donde le da la noche ahí para, con sus ovejas, con sus chivos, con sus cabros, con su familia, y ahí va, y ahí va. Posiblemente usted es un Abraham de esa época. Hoy está aquí, mañana se lleva el colchón para otro porque le pidieron el arriendo, mañana trabaja aquí, mañana trabaja allá, de pronto con sus chinos para arriba y para abajo. De pronto tú eres un Abraham de la época antigua. Y Dios le suelta esta palabra: yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Pero mire que lo separa, lo para. Pare.
Y por eso colocar en el primer aspecto, ¿a dónde estás parado hoy? Si Dios te trajo hasta hoy, es porque Dios anhela que te pares bien. Si Dios todavía no te ha cortado, es porque la visión perfecta en ti no se ha cumplido y se tiene que cumplir. Y si Dios te dio el privilegio de levantarse hoy y respirar un nuevo día y ver un sol nuevo, es porque algo nuevo Dios está haciendo en ti. Pero tienes que pararte y expandir los límites mentales. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Pablo lo habla en Efesios. Dice, desarrollemos lo que hay dentro de nosotros. Desarrollémoslo. El mismo profeta Isaías, por favor, en el capítulo 54, versículo 2 y 3, allí le está hablando al pueblo de Dios. ¿Y qué está hablando en ese capítulo 54, versículo 2 y 3? Por favor, si me puede acompañar la multimedia. Mire lo que está hablando allí el profeta, y le están hablando al pueblo como hoy Dios está hablando al pueblo a través de su palabra. Ensancha, ¿qué? El espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Siguiente, por favor. Porque a derecha y izquierda te extenderás tu descendencia, desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. De Abraham aquí habían pasado muchos años, y de aquí, que es Isaac, acá han pasado años, y Dios sigue hablando la misma palabra, la misma. Porque repetimos lo mismo que Satanás nos quiere que repitamos. Si la palabra está diciendo ensancha, ensancha, expanda. No comparto con los hermanitos que vienen a ensanchar de amigajita. Y pastores, que voy a comenzar con esto poquitico. No, no. Siempre piensa en grande. Es que voy a comprar esta casita, este carrito, y todo es diminutivo, porque su espíritu así se lo ha enseñado, a ser diminutivo. Dios no es diminutivo, Dios es mayúsculo. Pero si tú no te aprendes a parar donde Dios te anhela que te pares, y si tú no aprendes a expandir tu mente, déjeme decirle que siempre serás un diminutivo, y al diablo le agradan los diminutivos. Pero Dios anhela mayúsculos para este tiempo. Gloria a Dios. Tener mentalidad expansiva en Cristo es vital para el desarrollo de una visión perfecta, personal, familiar y ministerial. Pero para esto se necesita un pueblo visionario y trabajador, gente que sea productiva y proactiva, no estéril y pasiva. Cuando te quedes en lo pasivo, tenga cuidado, porque no vas a ver visión perfecta de Dios. No esperes tener el tiempo completo para servirle a Dios. Dios no acepta ahí. Dios acepta a los que están caminando la milla más. El esfuerzo es el que hace que en lo sobrenatural la visión se vuelva perfecta. Es en el esfuerzo. Esfuérzate, Josué, y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Nótese que te lo está llamando a que se esfuerce y sea valiente. Tenía el reto de pasar el pueblo de Israel, pasarlo por el Jordán. El Jordán no estaba a los tobillos. El Jordán en ese momento, dicen los historiadores bíblicos, que estaba en un crecimiento impresionante, que ser humano no lo podía pasar. Pero dice que trajeron el arca al orillo, y por segunda vez ven el milagro de abrirse las aguas. ¿Qué tienes que abrir este año 2020? Pues viva en fe, obedezca la palabra, aprenda a pararse donde Dios te está parando, aprenda a expandir los límites mentales y quitar lo poco por lo mucho. Y termino. Tercer aspecto para tener un sendero de una visión perfecta. Dice la Escritura en el versículo 17, por favor, en la Reina Valera, me lo coloca en Valera. Y este aspecto es importante.
porque hoy puedes estar noqueado por el enemigo, hoy puedes estar caminando en la lona, pero la palabra te dice en este versículo 17, por favor. Estamos hablando de Génesis capítulo 13, versículo 17, Reina Valera. Mire lo que está hablando allí el escritor, y de ahí extraje el punto número 3. Ve y corre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Colóquemela en Reina Valera, por favor. No la hay. Ok, en la Reina Valera dice: levántate. Y este es el tercer aspecto que te quiero regalar para esta mañana. Para que puedas tener senderos de una visión perfecta, te tienes que levantar. No puede tener una expansión de límites mentales, no puede aprender a posicionarse en un lugar cuando no te has levantado. Levántate. Y me encanta la escritura del profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 1, dice: levántate y resplandezca, porque tu hora o tu día ha llegado. Y con esta palabra te quiero animar, iglesia, para este 2020. Si crees que no has podido o crees que no vas a poder, esta palabra del profeta Isaías en el capítulo 61 te puede visionar más. Levántate y resplandezca. Al levantarte vas a poder expandir tus límites mentales. Al levantarte, no en la lona, tienes que levantarte. Y al levantarte, Dios te va a expandir los límites mentales y te va a empoderar del lugar que ya te dio de antemano. Con estos 3 principios o 3 aspectos que estoy dejando en tu corazón, vas a poder visionar la visión perfecta de Dios. Número 1, ¿me lo recuerda? ¿Se le acabó? ¿A dónde estamos parados? Número 2, expandir límites mentales. Y número 3, levántate. La palabra sigue siendo vigente hoy, igual que ayer. La palabra es real. Si no te levantas, no posees visión perfecta. Ningún vencedor avanza en medio de circunstancias adversas de la vida, a menos que se levante y se esfuerce y sea valiente. Las circunstancias están ahí. ¿Cuál? X, Y, Z. No sé cuál sea la tuya. No sé cuál es su circunstancia. Pero si hoy se levanta, expande los límites mentales y aprendes a estar preparado donde Dios te colocó, déjeme decirle que las circunstancias no te van a ahogar el año 2020, y sí que menos te van a poder quitar la visión perfecta que Dios te quiere dar. Dios viene hablando hace años, y este texto que voy a regalarle, Dios lo coloca no solamente en el Antiguo Testamento, está registrado, y me encanta porque lo habla en la antigüedad, pero lo está hablando en el presente. Y dice el capítulo 2 de Joel, en el versículo 28, y usted conoce este texto, dice la escritura: después de esto se le estaba dando una palabra al pueblo. Como hoy Dios me ha permitido y he tenido el privilegio de dártela a ti como pueblo de Dios. Ya no está Isaías, ya no está Joel, ya no está Ezequiel, ya no está Jeremías. Fueron profetas de la historia. Hoy levanta Dios a sacerdotes y ministros de su palabra para predicarla y para que profeticen sobre el pueblo. Y esta palabra que fue dada en el Antiguo Testamento hoy es real y sigue siendo vigente para el 2020. Y dice el versículo 28: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Wow. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. El Señor anhela que tú tengas visiones. Y esta misma palabra está reposada en Hechos de los Apóstoles. El mismo apóstol Pedro la narra, igualitica como está ahí. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vuelve y la recita. Ahora no Joel, ahora la recitan los apóstoles. En el versículo 17 dice: serán en los últimos días, dice Dios,
derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Estoy hablando del versículo 17 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Sigue siendo vigente la palabra. Dios está anhelando en su infinito amor que la iglesia profetice y que la iglesia tenga visiones. Y nótese acá, porque me trae a curiosidad un poco a quienes pone a que tengan visiones: a los jóvenes, porque es el presente de un pueblo y es el futuro de una nación. Yo quiero dejar esta palabra en tu corazón y pedirle que si has caminado en el 2019 por senderos que no eran, aprendas a caminar hoy en el 2020 por senderos que Dios te quiere llevar a una visión perfecta. Habacuc dice en su palabra en el capítulo 2 versículo 2, dice: aunque la visión se tardará, espérela, espérela. De pronto hay cosas que has pedido y no se han dado. Sería bueno preguntar por qué no han llegado. Pero la palabra dice: espérela. Si se ha tardado, espérela. Pero espérela en obediencia y espérela en fe, porque Dios lo que dijo lo cumple. Colóquese en pie, por favor.